Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una historia que, parece sacada de una novela, ¿verdad? Totalmente. ¿Qué pasa cuando el Vaticano, por primera vez en su historia, le da carta blanca a un escritor? Y no a uno cualquiera, Claro. a uno que le sigue al Papa a todas partes y escribe lo que le da la gana. El elegido, Javier Cercas, que se define a sí mismo como ateo, anticlerical y laicista militante. O sea, la propuesta es como poco desconcertante. Bueno, es que la situación de partida es directamente una provocación. Toda esta historia, que acaba en el libro El loco de Dios en el fin del mundo, nace de una pregunta que el propio Cercas les lanza a sus anfitriones. ¿A qué te refieres? Pues que se le acerca un representante de la editorial de la Santa Sede en el Salón del Libro de Turín, le suelta la oferta y la primera reacción de Cercas, que lo resume todo, es ¿se han vuelto ustedes locos o qué? Esa pregunta es el motor de todo, ¿no? La idea de la locura. Porque para este análisis tenemos una guía de lectura y varios extractos que nos van a permitir entender qué hay detrás. La misión es explorar esta aventura, que es muy insólita. Sí. Intentar comprender la figura del Papa Francisco que se dibuja en el libro, que es muy compleja, y sobre todo esa búsqueda personal que emprende el propio autor. Exacto, porque hay como dos locuras en juego. La del Vaticano al hacer una oferta así y la de Cercas al plantearse siquiera aceptarla. Hay que entender que no es un encargo. Nadie le dice qué tiene que escribir. Es una invitación sin precedentes, con una libertad absoluta. Vamos a desgranar eso porque es increíble. La oferta es, vente con el Papa Francisco y su comitiva a Mongolia. A Mongolia, nada menos. Al fin del mundo, literalmente. Y escribe un libro sobre lo que te apetezca, con acceso total para hablar con quien quieras. A ver, un escritor con el perfil de Cercas, ¿qué hace ante algo así? Porque el primer instinto sería decir que no. Claro, para no convertirte en una herramienta de propaganda. Exacto. El riesgo de que te utilicen es enorme. De hecho, las fuentes que manejamos cuentan que su propia esposa le advierte de ese peligro. Le dice que tenga cuidado, que puede terminar convertido en un soldado de Bergoglio. Básicamente blanqueando a la institución. Eso es una preocupación muy legítima. Y él mismo duda, claro. ¿Y entonces qué inclina la balanza? Porque la acepta. Pues aquí es donde la historia pega un giro y se vuelve tremendamente personal, casi íntima. Cercas, para aceptar, pone una única condición. ¿Una sola? Una. No pide dinero, no pide un control editorial especial. ¿Y qué pide? Pide poder conversar unos minutos a solas con el Papa. ¿Y por qué? ¿Para hacerle la pregunta del millón sobre la Iglesia, sobre política? Nada de eso. Al menos no al principio. La razón es puramente familiar, humana. Quiere hacerle una pregunta en nombre de su madre. Ah, Una mujer muy creyente, muy devota, que en ese momento sufre un Alzheimer avanzado. Quiere preguntarle al Papa si sus padres, su padre ya fallecido y su madre al final de su vida, se reencontrarán en el más allá. madre mía. Es que ahí se junta todo. Por un lado, la exclusiva periodística del siglo, y por otro, la pregunta más íntima que un hijo le puede hacer a un líder espiritual en nombre de su madre. La tensión es... Brutal. Claro, su objetivo es llevarle esa respuesta, la del Papa, a su madre como una especie de consuelo final. Es una colisión de mundos fascinante. Y esto nos lleva de nuevo a la idea de la locura. El libro plantea el viaje como el encuentro entre dos figuras que el autor bautiza. Por un lado está el Papa Francisco, el loco de Dios. El que hace cosas imprevisibles como irse a Mongolia. Exacto. Y por otro, el propio Cercas, que se autodenomina el loco sin Dios, que persigue al primero hasta el fin del mundo, movido no por la fe, sino por la necesidad de una respuesta sobre la inmortalidad. ¿Me parece interesante eso de la locura? ¿Se refiere a una locura en el sentido de irracionalidad? ¿O más bien a la locura de hacer algo que nadie espera, de romper las reglas? Yo creo que las dos cosas. La locura de la fe, que, bueno, desde un punto de vista racional es un escándalo, y la locura de salirse del guión, que es algo que tanto el Papa como el propio Cercas hacen constantemente en este libro. Es una búsqueda, entonces. Sí, es una búsqueda de lo absoluto desde la ausencia total de fe. Entiendo la motivación personal, pero claro, antes de irse al fin del mundo tiene que hacer los deberes. Se instala en Roma para intentar entender a quién va a acompañar, ¿no? Correcto. Y ahí el libro se convierte en una especie de investigación, casi un thriller. Totalmente. El responsable de la editorial Vaticana le organiza una agenda de entrevistas con gente del círculo más íntimo del Papa. Habla con jesuitas que lo conocen desde hace décadas, con cardenales, con vaticanistas. Incluso con el director del antiguo Santo Oficio. Imagínate.
que para que nos hagamos una idea, el Santo Oficio es la institución heredera de la Inquisición, o sea, la que hoy se encarga de velar por la doctrina de la fe, no es cualquier cosa. Desde luego. Y de todas esas conversaciones, lo que emerge no es un retrato claro y definido, sino todo lo contrario. Es un puzzle lleno de piezas que no encajan, lo que Cercas llama una figura poliédrica, escurridiza, inasible. Claro, porque está la imagen que todos conocemos, la del Papa Francisco, el jesuita que viene de la periferia de Latinoamérica, el hombre que habla de misericordia. El que critica el clericalismo y parece que quiere darle la vuelta a la Iglesia como un calcetín. Eso es. Pero luego en esas conversaciones empieza a aparecer la otra cara. Jorge Bergoglio, el hombre antes de ser papa. Y ahí es donde la cosa se pone turbia. Las fuentes que consulta Cercas, testimonios de otros jesuitas argentinos de los años 70, durante la dictadura, pintan un retrato muy diferente. ¿A qué te refieres con diferente? Hablan de un hombre autoritario, personalista e incluso manipulador, un pasado controvertido, con acusaciones de ambición de poder y de no haber protegido lo suficiente a algunos de sus compañeros. Pero luego esa misma figura, años más tarde, como arzobispo de Buenos Aires, durante la terrible crisis argentina de 2001, se convierte en un referente moral. Sí, se desvive por los pobres, apoya a los curas villeros. Que son estos sacerdotes que viven y trabajan codo con la gente en las villas miseria, los barrios más pobres de Argentina. ¿Cómo se come eso? El libro da a entender que tuvo una especie de revelación o conversión. Esa es la pregunta del millón. Y el libro juega con esa ambigüedad de forma magistral. No te dice, se convirtió, sino que te presenta las dos caras y te deja a ti la tarea de unirlas. O sea que no hay una respuesta clara. De hecho, algunos de los entrevistados sugieren que no es un cambio, sino que ambas facetas, la autoritaria y la compasiva, siempre han convivido en él. Que es un hombre con lo que el narrador llama una falla profunda, un desajuste íntimo. Aquí es donde se pone realmente interesante. El libro no evita los trapos sucios. Cercas pone sobre la mesa episodios polémicos, como aquel gesto colérico que tuvo con una fiel en la plaza de San Pedro. Que él le dio la vuelta a Nuidosí, o sus declaraciones tras los asesinatos de Charlie Hebdo, cuando dijo aquello de que si un amigo insulta a su madre podía esperarse un puñetazo. Claro. Todos esos matices construyen el enigma. No es un retrato hagiográfico, ni mucho menos. Por eso Cercas dice que el libro también se puede leer como un thriller. El misterio a resolver es ¿quién es realmente este hombre? Y en medio de esa investigación sobre el hombre llega el viaje, el corazón de todo el libro. Después de intentar descifrarlo en Roma, se sube al avión papal. Hablemos de Mongolia, porque la pregunta que se hacía toda la prensa era ¿por qué ir allí? Pero con apenas 1.500 católicos. El catolicismo allí es, según describen las fuentes, poco más que una excentricidad. Bueno, la respuesta cambia radicalmente según a quien le preguntes, y eso es uno de los ejes del libro. Para los vaticanistas, los periodistas especializados, la respuesta era obvia, geopolítica. La clave no era Mongolia, era su vecino del sur, China. China. Claro, la relación del Vaticano con China es históricamente malísima. El gobierno chino no permite que el Papa nombre obispos, hay una iglesia patriótica controlada por el partido. Una tensión constante. Exacto. Así que para los periodistas el viaje era un mensaje a Pekín. El simple hecho de que el Papa tuviera que enviar por protocolo un telegrama al gobierno chino al sobrevolar su espacio aéreo, eso ya iba a ser noticia mundial. Lo veían como una jugada de ajedrez. En el gran tablero internacional, sí. Pero esa no es la versión que le dan a Cercas desde dentro. Ah, ¿no? Para nada. El libro recoge el testimonio de Andrea Tornielli, que es el director editorial de todos los medios de la Santa Sede. Y él se lo dice a Cercas de forma tajante. Este no es un viaje geopolítico, es un viaje pastoral. Pastoral. Insiste en que el Papa va a Mongolia para apoyar una iglesia minúscula, naciente y periférica, para abrazar a los pocos misioneros que trabajan allí en condiciones muy duras. Y le da un dato que desmonta la tesis de los periodistas. A ver. En ninguno de los discursos oficiales del Papa durante el viaje se mencionaría a China ni una sola vez. Entonces, ¿es una cosa o la otra? ¿O son las dos a la vez? Pues si conectamos esto con el panorama general, el viaje a Mongolia es la quinta esencia del papado de Francisco. Es la manifestación de su voluntad, tanto política como religiosa, de mirar el mundo desde los márgenes. Claro, la famosa frase que dijo, nada más ser elegido. Parece que mis hermanos cardenales han ido a buscar al obispo de Roma casi al fin del mundo. Para él,
La periferia no es un lugar exótico que se visita. Es el centro desde el que hay que entender la realidad. Y la realidad que Cercas encuentra allí es un contraste brutal con la pompa, el poder y la historia de Roma. Total. En Mongolia, nos cuenta, la Iglesia Católica es vista casi como una ONG. No tiene poder, no tiene influencia, nada que se parezca a lo que conocemos en Europa. Y es en ese contexto donde aparece uno de los personajes que para mí es de los más potentes del libro, el padre Ernesto, el misionero. Misionero italiano que lleva 20 años viviendo en Mongolia. Y Cercas le pregunta a cuánta gente ha bautizado en esas 2 décadas. La respuesta es 18 personas. ¿18? ¿En 20 años? Es que es una cifra que, vista desde una lógica de resultados, de empresa, de eficiencia, es un fracaso absoluto. Absoluto. Y sin embargo el libro lo presenta como un éxito. Eso te obliga a cambiar el chip por completo sobre lo que significa la fe para gente como él. Exacto, porque el padre Ernesto se considera un triunfador. Y esa anécdota es una lección brutal sobre una forma completamente distinta de entender y vivir la fe. Basada en la paciencia, en la humildad. En la resistencia. El libro recoge una idea del cardenal local que es muy poderosa. En Mongolia, el evangelio no se predica a gritos desde un púlpito. Entonces, Debe susurrarse. Es una fe que no se impone, sino que acompaña en silencio. Un cambio de paradigma total. Entonces, después de todo este viaje de Roma a Mongolia, de la geopolítica a la fe susurrada, ¿qué saca en claro el autor? Volvamos a Cercas, al loco sin Dios. Él mismo cuenta en los textos que perdió la fe en la adolescencia y que, muy influido por Unamuno, la sustituyó por la literatura. ¿Este viaje le cambia en algo? esa es la gran pregunta que flota en todo el libro. La literatura como un sucedáneo de la fe. Una idea muy unamuniana, sí. La literatura no para encontrar respuestas, sino para formular mejor las preguntas. ¿Ante el silencio de Dios o del universo? Exacto. Y la propia estructura del libro es un reflejo de eso. Cierto, no es una novela de ficción normal, ni una crónica periodística al uso. El propio Cercas lo llama, con mucha ironía, un batiburrillo de géneros. Un experimento friki, llega a decir. Es una mezcla de todo. Crónica de viajes, ensayo, biografía, pero también mucha autobiografía. Es lo que algunos llaman un artefacto literario, un objeto difícil de clasificar. Y eso encaja con una idea que Cercas repite mucho. La literatura, a diferencia de la religión, no es un consuelo. Él es muy claro al respecto. Dice algo como: la literatura no proporciona certezas, la literatura solo proporciona más dudas, todavía más preguntas. Por eso su investigación sobre el Papa no le da una respuesta cerrada. Cada conversación, cada experiencia, en lugar de aclarar el misterio, lo hace más grande. La literatura no le da paz, pero él la defiende como un instrumento de conocimiento. Y usando ese instrumento, llega a una conclusión final muy potente sobre qué es lo verdaderamente extraordinario de toda esta historia. Sí, al final para él no es el Papa, que es un hombre complejo y contradictorio como tantos otros, tampoco son las intrigas del Vaticano. Que según él se parecen a las de cualquier otra institución de poder. Exacto. Lo verdaderamente excepcional, concluye, es la promesa original, la promesa de Cristo. Cito directamente de las notas: el augurio radiante del amor ilimitado, de la resurrección de la carne y la vida eterna. Para el loco sin Dios, para el ateo confeso, esa promesa es un escándalo. Es algo increíble, irracional, va contra toda lógica, pero al mismo tiempo es profundamente fascinante. Es el misterio último. Es lo que en el fondo lo empuja a hacer todo este viaje. Y el libro, por supuesto, culmina con esa esperada conversación privada entre Cercas y el Papa. Finalmente le hace la pregunta. Le hace su pregunta, la de su madre, y obtiene, según nos dice, una respuesta inesperada que funciona como el enigma final de la obra. Así que, resumiendo, tenemos la aventura de un escritor ateo en las entrañas del poder católico. Tenemos el retrato de un papa, Francisco, lleno de luces y sombras, un enigma en sí mismo. Y ese choque brutal entre la fe institucional y poderosa de Roma y la fe humilde, susurrada, que se vive en la periferia de Mongolia.
Es una exploración a muchos niveles, sobre el poder, sobre la fe. Sobre la condición humana y, en última instancia, sobre para qué sirve contar historias. Y nos deja con un montón de preguntas, desde luego. Y para terminar, me gustaría lanzar una última reflexión que se inspira en las propias palabras del autor. La obra sugiere que la literatura nace siempre del conflicto, del desarraigo. Cercas llega a decir que en un mundo feliz no habría novelas. Exacto. Si aceptamos esa premisa, ¿qué nos dice sobre nuestra propia necesidad de historias el hecho de que sigamos buscándolas? ¿Son una especie de defensa contra las ofensas de la vida, como decía el escritor Cesare Pavese? O quizá otra cosa. O quizá más bien son la herramienta que nos queda para seguir explorando esas grandes preguntas sobre el sentido y la trascendencia, ahora que para muchos la fe ya no ofrece las respuestas de antes.